Mi esperanza está en Dios hasta el final. Hoy estamos recordando la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y con este evento comenzó la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Con este evento, cuando Él entra a Jerusalén, la gente lo recibe, les tiende sus palmas y les tiende sus mantos y cantan Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y luego empiezan a pasar los eventos de la última semana. Empiezan a pasar los eventos de la última semana, donde el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere por salvar a la humanidad, derrama su sangre preciosa un viernes, pero no se quedó allí en la cruz, lo colocaron en una tumba, no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está hoy aquí con nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Cristo resucitado. Aleluya. El recordar cuando Cristo entró a Jerusalén es especial. Pero más que palmas y mantos, el Señor hoy quiere que nosotros le abramos nuestras manos, abramos nuestro corazón, lo recibamos, le demos la alabanza y la adoración que Él merece, y que cada uno de los que hemos conocido al Señor, seamos esa Jerusalén, que usted puede decir: yo soy Jerusalén, yo soy esa ciudad que le da la bienvenida al Señor Jesucristo. Una vez más, Dios quiere que seamos ese pueblo de Dios, ese pueblo especial, ese tesoro, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de tal manera que atraigamos a otras personas a ser parte de la Jerusalén espiritual. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 21. Por eso hoy nos vamos a hacer una pregunta: ¿soy la Jerusalén de Dios? Esa es la pregunta. Yo quiero invitarte para que tú te hagas esa pregunta. ¿Soy la Jerusalén de Dios? ¿La ciudad de Dios? ¿La casa de Dios? ¿La morada de Dios? Porque eso quiere decir Jerusalén, la casa de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén, dice el capítulo 21, versículo 1 de Mateo, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, que es el macho del asna, el hijo, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dejas sembrado en nuestro corazón una palabra preciosa que es Cristo en nuestra vida. Que tu palabra hoy inunde nuestras vidas y nos llene. Que tu palabra hoy hable a nuestro corazón y nos ministre. Que recordemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén y amén. Gloria a Dios. A veces cuando hablamos de Jerusalén, cuando el Señor entró a Jerusalén, pues Jerusalén es esa ciudad que hoy día aún está allí en Israel. Jerusalén. No hay otra ciudad como Jerusalén. Yo no la conozco, pero me gustaría conocerla. No es una ciudad lujosa, extraordinaria, de grandes edificios. No es una ciudad poderosa en petróleo o en la industria o en la economía. Jerusalén no tiene mucho atractivo con respecto a otras grandes ciudades modernas de este tiempo. Mas sin embargo, cuando nosotros nombramos la palabra Jerusalén, pasa algo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y hay emociones y hay recuerdos que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hay también esperanzas con respecto al futuro, porque el Señor habla del futuro de Jerusalén. Y la historia de Jerusalén es una historia de contradicciones. Aún hasta el día de hoy, en este momento hay una crisis mundial por Jerusalén, porque los países están volviendo a colocar sus sedes diplomáticas en Jerusalén, empezando desde Estados Unidos. Y entonces, como esta es una ciudad que ha sido ciudad sagrada para judíos, para musulmanes, para cristianos, entonces los musulmanes reclaman a Jerusalén. Los judíos reclaman a Jerusalén. Los cristianos reclaman a Jerusalén. Es una ciudad donde ha habido mucha contradicción, guerra y paz. La Biblia habla de Jerusalén, la ciudad de paz. Pero ¿cuántas guerras ha pasado? En la Biblia leemos que hasta sus muros fueron derribados, que fue destruida, que volvieron y la reconstruyeron y que vuelven otra vez y la atacan. Que hay tiempos de paz. Jerusalén habla de la grandeza de Jerusalén. Cuando venían de otras naciones a ver el templo de Jerusalén que había construido el rey Salomón, con toda su elegancia, con todo el oro. Pero también habla de tiempos de la miseria, cuando el templo fue destruido. De esplendor, de pobreza, de sabiduría, de sangre, de aflicción, de alegría.
La pregunta es, ¿qué tiene esta ciudad? ¿Qué es lo que es Jerusalén? Y algo nos muestra la palabra de Dios, que Jerusalén es la ciudad de Dios. La palabra desde el Génesis, cuando habla de Abraham, que dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén quiere decir ciudad de Dios, casa de Dios, morada de Dios. La Biblia lo llama la ciudad de Sión. Y a través de toda la escritura habla de Jerusalén. Allí en Jerusalén fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Allí en Jerusalén está el jardín del Getsemaní, está el monte de los olivos. Allí en Jerusalén está registrada la historia de los discípulos del Señor Jesucristo, de lo que nos habla las Escrituras. Es una ciudad prácticamente donde el cielo y la tierra se encuentran. Pero nosotros decimos, ¿qué quiere decir el Señor en este tiempo con Jerusalén? Y tenemos que entender que Jerusalén somos tú y yo. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos la ciudad de Dios. Cuando alguien va a Jerusalén y conoce las Escrituras, empiezan a pasar recuerdos en su mente de partes de la palabra de Dios. Es como cuando uno va a su casa de la infancia, donde estuvo con sus padres, y entonces empieza a recordar, aquí era donde jugábamos, aquí era donde nos sentábamos a charlar, aquí, recuerdos. Y el Señor nos habla de Jerusalén en una forma especial. Yo quiero que leamos unos versículos de la palabra de Dios, porque Jerusalén la cuenta el Señor como la ciudad de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Segunda de Crónicas 6:6. Ahí hay lo que dice el Señor de Jerusalén. Y dice, mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté ¿qué? Mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 16, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Jerusalén, la ciudad de Dios. En el Salmo 48, el salmista David, cómo exalta a esta ciudad de Jerusalén. En el versículo 1 y en el versículo 2 dice David, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Habla de esa Jerusalén. Y más abajo en el versículo 8 dice, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Perdón, 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Y en el versículo 12 dice, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a las generaciones venideras, porque este es Dios nuestro,
eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Y hay muchos salmos que hablan de Jerusalén, del salmista David exaltando a Jerusalén. Pero el Señor quiere que entendamos que el Jerusalén somos ahora nosotros. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, hay un versículo, este versículo nos habla de esto. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Hoy el Señor nos recuerda esta gran lección preciosa. Y volviendo a la entrada a Jerusalén, cuando el Señor iba a entrar, el Señor, dice la Biblia, que hizo toda la preparación. Exactamente lo que tenemos que pensar hoy. Jesucristo está listo para entrar a cada corazón. Amén. Él está preparado. Todo lo ha dispuesto. Dice la Biblia que el Señor está dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Que Dios lo preparó para ser el redentor de nuestras vidas, el redentor de la humanidad. Y algo que podemos ver aquí en esta historia es que el Señor les dice a los discípulos, a dos de los discípulos, vayan a la aldea del frente y allí van a encontrar un asna con su pollino. Vayan y desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, hey, ¿para dónde se llevan el burro? Ustedes tienen que decirle, el Señor lo necesita. Y fueron, dice, los discípulos y hicieron tal como el Señor les había pedido. Y luego dice, esto fue para que se cumpliera la profecía que estaba dada por el Señor. Por lo menos se ven varias cosas aquí importantes de lo que es Dios. Lo primero es que Dios sabe dónde están las cosas, dónde están las personas. Como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera al cielo, allí estás. Si me metiera en lo profundo del mar, allí tú me conoces, tú me encontrarás. Tú sabes, Señor. Es la presencia de Dios. Él sabe anticipadamente todas las cosas. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él sabe qué es lo que necesita. El Señor sabe qué es la aflicción que hay en tu vida. Él lo sabe. Él sabe dónde está este asno y dónde estaba su pollino. Vayan y tráiganlo. Qué bueno que el Señor lo sabe todo. Amén. Antes de que me formase, dice el salmista, tú, Señor, ya tenías todo cuadrado para mi vida. Todo lo habías calculado perfectamente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que otra cosa que observamos aquí es la autoridad y el señorío de Cristo. El Señor es el término que se utiliza en la Biblia para hablar de que Él es el dueño absoluto de todo. Él dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Por eso cuando fueron a traer el asno, y si alguien le preguntaba, ¿para dónde se lleva eso? El Señor lo necesita. El dueño, el amo, el que lo construyó, el que lo hizo, Él lo necesita. Y mis hermanos amados, cada día debemos entender que el Señor es el dueño absoluto de todas las cosas. Amén. Que nosotros solamente somos administradores, pero Él tiene todo en sus manos a disposición.
que Él tiene el control. Y luego cuando dice que esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta, la palabra de Dios nos habla en Zacarías 9:9 de que cientos de años atrás se había dado esta profecía, que el Mesías, el Redentor, entraría montado sobre un asna. Y dice así ese versículo en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y dice el Señor, para que se cumpliese la escritura. El Señor dice en su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios nos ha dejado muchas promesas en su palabra. A ti y a mí que somos la Jerusalén. En este caso era una profecía para Jerusalén, que entraría el rey montado en un asno. Y se cumplió esa profecía. Quiero decirte, mi amado hermano, que Dios cumplirá cada una de sus promesas sobre tu vida y sobre la iglesia del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Él cumplirá sus promesas. Y entraría sobre ese asno. Nos recuerda a Jesucristo que está listo para entrar en nuestro corazón. Allí está el Señor, listo, preparado, todo desde antes de la fundación del mundo. Él, el Señor, el Rey de Reyes, el que hizo los cielos y la tierra. Como dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La luz vino al mundo y se alimentó una multitud, como casi 15,000 personas, que lo habían visto hacer milagro tras milagro. Allí estaba Marta, María, Lázaro, el que había estado muerto. Allí estaba dando testimonio de que Él era el que tenía el poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad. Entonces, lógico, allí vieron al Señor entrar y humildemente abrieron sus manos, sus mantos, sus ramas y le dijeron, bienvenido Señor Jesucristo. Amén. El gozo cuando Cristo entra a nuestra vida es indescriptible. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A través de toda la Escritura, el Señor nos habla de la importancia de abrir nuestro corazón, de recibirlo. Somos el Jerusalén espiritual del que el Señor quiere gozarse. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hermanos, el gozo de tener a Cristo en nuestras vidas es indescriptible. El gozo cuando Cristo entra a nuestra ciudad, cuando entra a nuestra Jerusalén, a nuestra casa. Como el Señor habla en la palabra de Dios de Jerusalén. Le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y quédense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y allí estando ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, el Señor les dice, y estando allí, me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es nuestra vida, Jerusalén es nuestra casa, Jerusalén es nuestra ciudad, Jerusalén es la iglesia del Señor. Dejemos que el Señor entre a nuestra vida y llenemos nuestro corazón de ese gozo. Amén. Por último, observamos en esta entrada de Cristo allí a Jerusalén que la alabanza y la adoración fue parte de ese recibimiento. Es el reconocimiento al poder, a la grandeza del Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Como dice aquí, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cantaban y adoraban al Señor. Hermanos amados, no nos queda otra cosa que alabar y adorar al Señor cuando Él está en nuestro corazón. Estas expresiones lindas que uno experimenta aquí. Yo recuerdo un hermano de la iglesia que dijo: pastor, yo entré a la iglesia y estaban cantando esa canción que dice Hosana, Hosana, y yo venía enfermo y me sané. Bueno, yo le dije: hermano, está muy bien que se haya sanado, pero la palabra Hosana no está diciendo de sanidad. Hosana quiere decir, significa el Señor salva ahora. El Señor es el mensajero de salvación. Al decir el Hijo de David, es el mensajero, es el Mesías. Salve al Rey. Ahora, como el Señor salva, ahora el Señor lo sanó a usted. Él estaba pensando que estaba diciendo: oh sana, oh sana, oh sana. Pero es toda la palabra Hosana, que quiere decir mi Salvador. ¿Para cuántos Jesucristo es su Salvador? Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Él es mi Redentor. Él es el Señor. Él es el Rey de mi vida. Él es el Todopoderoso. Nuestra vida sería una vida vacía sin Jesucristo. Y se llenaron de gozo, de alabanza al Señor siempre por la redención. Con más veras, hoy día, en ese momento ellos no habían experimentado la redención de Cristo. Cristo era la última semana. Faltaban unos días para que Cristo muriera en la cruz. Hoy día tú y yo conocemos el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hoy día podemos decir: Cristo es mi Redentor. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Mis pecados fueron perdonados. Mis enfermedades fueron quitadas. Fue aplastado al enemigo de nuestras almas. El diablo fue puesto sobre mis pies. Hoy puedo decir: soy libre, libre para cantar, libre para adorar al Señor. Aleluya. El salmista David expresa algunas canciones preciosas sobre Jerusalén. Yo quiero que las veamos juntos en el Salmo 126, en el versículo 2, 1 y 2. Observe cómo se expresa el rey David. Salmo 126. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Está hablando de los que estaban cautivos de Jerusalén. Dice: seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor si el Señor nos salvó de esa cautividad? Nos rescató del mundo donde estábamos presos y cautivos por el enemigo. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El salmista en el Salmo 137 también nos deja ver
en el versículo 5, cuando habla de volver a Jerusalén. Versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Luego dice el salmista: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Amén. ¿Por qué exalta tanto allí el Señor a Jerusalén? Porque es la tierra amada de Dios, es la ciudad amada de Dios. Si yo soy la Jerusalén de Dios, soy la ciudad amada de Dios. Y eso es lo que narra la palabra de Dios a través de toda la escritura. Es que el Señor a ti y a mí nos ha amado. Y tanto nos ha amado que Él da su vida para rescatar a esta Jerusalén espiritual. Tanto nos ha amado que nos tiene en sus brazos. Y por eso, al ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, allí el Señor nos revela que nosotros somos la Jerusalén de Dios. En el versículo 2 dice de Apocalipsis 21: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa ataviada? Sino la iglesia del Señor. Amén. Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Somos tú y yo. Pero dice la palabra de Dios que en los postreros, en los últimos tiempos, se celebrarán las bodas del Cordero. Y el Señor habla de la Jerusalén espiritual, de tú y yo, que somos la esposa ataviada para el Señor, para realizar esa boda con el Señor. Y dice más adelante en el versículo 9: vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo, versículo 11, la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y ahí sigue hablando de la ciudad de Jerusalén. Pero luego al final dice, versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, amén. La Jerusalén a la que perteneces tú y a la que pertenezco yo. De pronto el día cuando ya venga el Señor por segunda vez, no estemos nosotros porque estamos con el Señor. Pues la Jerusalén preciosa descenderá del cielo y recibiremos al Señor todos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Volviendo al pasaje, para terminar, ahí en Mateo 21, el Señor entró a la ciudad de Jerusalén
Y la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego pasaron unos días, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero luego el Señor exclama lo siguiente en Mateo capítulo 23, 2 capítulos más adelante. En el versículo 17 dice el Señor, Mateo capítulo 23, versículo 37. Versículo 37. Ya cerca al Señor que lo tomaran para ser crucificado. Dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Hermanos amados, con respecto a la Jerusalén de Dios, tenemos solamente dos opciones. Una, extender nuestros mantos, nuestra vida, nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, entra, soy la Jerusalén espiritual, amén. Entra en mi vida, quiero que seas el Rey, el Mesías, el Redentor de mi vida. O la otra opción, como dice aquí el Señor, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, abrazaros, como hijos, como la gallina junta sus polluelos? Y la respuesta es, y no quisisteis. Y no quisisteis. Solamente dos opciones: querer o no querer al Señor. Recibir al Señor o quedarse sin el Señor. Si yo lo invito a Él, a mi vida, seré esa Jerusalén espiritual, preciosa, poderosa, donde la gloria de Dios se refleja, donde la presencia de Dios se irradia. O si rechazo al Señor, dejaré de ser la Jerusalén especial para el Señor. Que en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, hermano, le podamos decir al Señor, Señor, yo no tengo otra opción, yo no quiero otra opción, yo no quiero otra cosa, sino ser la Jerusalén, la ciudad de Dios, la morada tuya, donde tú vivas para siempre. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. En esta mañana, más que recordar un acto físico, un hecho real que ocurrió, la entrada de Cristo allí a Jerusalén, y más que colocar palmas físicas y quitarnos nuestros sacos y nuestros mantos y abrirle paso al Señor, hoy el Señor te está invitando a ti y a mí para que realmente abramos nuestro corazón, para que realmente levantemos nuestras manos, para que realmente nos humillemos delante de Él y le digamos, Señor, yo quiero tu abrazo, yo quiero, Señor, que tú estés en mi vida, yo quiero ser tu morada, yo quiero ser esa Jerusalén espiritual, esa casa de Dios, yo quiero ser ese templo tuyo, Señor, yo quiero ser esa iglesia que tú amas y que tú cuidas. Yo quiero, Señor, ser esa ciudad, esa nueva Jerusalén, donde tú moras, donde no hay llanto ni aflicción, donde tú eres el Rey y el Todopoderoso, donde tú, Señor, eres exaltado. Yo quiero ser esa Jerusalén. Díselo al Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, díselo en este día, en esta mañana. Señor, entra en mi vida, entra a mi corazón. Cámbiame, Señor. Haz de mí un hombre nuevo, una morada nueva dentro de mi ser. Que el gozo de tu presencia inunde toda mi vida. Que sea esta mañana una mañana preciosa para levantar nuestra mirada a Dios.
y adorarle con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Señor, aquí estamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Doblamos nuestras rodillas delante de ti. Señor Jesús, gracias, porque siendo tú Rey, siendo el Señor, siendo Dios, siendo el creador del mundo, viniste a esta tierra, Señor, te hiciste hombre y fuiste allí a la cruz del Calvario y allí llevaste mis pecados, allí llevaste mis enfermedades, allí derrotaste al enemigo de nuestras almas y lo aplastaste definitivamente. Hoy yo puedo decir, soy libre. Hoy mi boca se llena de alabanza. Hoy te canto a ti con todo mi corazón. Señor, que nunca dejemos de alabarte y adorarte. Que nunca dejemos de reflejar la gloria tuya. Que nunca dejemos de cantar y de decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que hoy sea un motivo más para recordar la grandeza de tu salvación, la gloria tuya, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Sabemos que es un lugar también, que tú lo llamas la nueva Jerusalén. Pero sabemos, Señor, que nosotros somos también esta nueva Jerusalén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Envuélvenos una vez más con tu presencia. Aleluya. Cantemos al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Preparamos un lugar. Sí, Señor. Para que vengas a reinar. Sí, Señor. Preparamos un lugar. Gracias, Jesús. Para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar. Para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar. Para que puedas disfrutar. Aleluya, Se aleluya. apagan las luces que están sobre el hombre. Y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar.